Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germinaño. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Qué bellísimo es el himno de Colombia. Qué palabras más hermosas. Cesó la horrible noche. No sabemos si cesó la horrible noche o si volvió la horrible noche a ese precioso país que tantos queremos por distintas razones. El mundo está ardiendo por varios costados. Está recientemente todo este intercambio de ataques entre Irán e Israel, la guerra entre Ucrania y Rusia no cesa, las actuaciones de Donald Trump en Estados Unidos deportando a gente a diestra y siniestra y con actuaciones bastante cuestionables también. En Argentina también hay mucha noticia con la condena por corrupción, básicamente, a Cristina Fernández de Kirchner, que pierde sus derechos para ejercer cargos públicos de manera perpetua. Pero nos hemos querido centrar en esta nueva visión de manos libres internacional, esta vez por un periodismo, siempre por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, en lo que ha ocurrido en Colombia, porque nos desgarra el alma el hecho de que nuevamente vuelva la sangre a las calles de ese país. El pasado 7 de junio, hace algunos días, a las 5:30 de la tarde aproximadamente, un joven menor de edad, un adolescente, que había estado en un proceso de supuesta rehabilitación, que el presidente Petro trata de sacarle brillo a eso, pero no funcionó. Y este joven, eh, que rememora un poco a antiguos sicarios que mataron a otras personas, Quesito, yo recuerdo, no recuerdo el nombre, de alias Quesito, que mató a un candidato presidencial en su época. Bueno, este chico con una Glock austriaca comprada en Arizona el año 2020, una Glock es una arma muy fuerte, muy impresionante para un chico de esa edad. Obviamente se la pasaron. Atentó contra Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial del Centro Democrático. Y esto alertó a todo el mundo y puso a Colombia casi sin dormir. Posteriormente vinieron más de 24 ataques en el Cauca, con al menos 8 muertos. Y ha seguido todo esto. Se están pidiendo muchas cosas. La alcaldía y el Consejo de Bogotá están pidiendo que la Fiscalía, que el Ministerio Público, que las policías y que la unidad de protección a personas y también la Policía Nacional refuercen la seguridad. Se está hablando de un acuerdo político, se está hablando de que hay 9 partidos en Colombia que están eh, congelando ciertos proyectos, incluso para acceder a una salida pronta a recuperar la paz en ese país. Hay una especie de flashback, hay una especie de vuelta traumática a lo que pasaba en los años 80 y 90. En esa época ustedes deben recordar, y si no lo recuerdan, se los contamos acá, fueron asesinados 4 candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo y también Carlos Pizarro. Entonces decidimos hacer este Manos Libres Internacional con el conflicto que más nos conmueve, porque afecta a miles de personas. Se dice que en este año hay más de 935.000 personas afectadas de una u otra forma con los ataques terroristas en Colombia. Y para eso estamos con un grande. Estamos con César Augusto Sabogal Rojas, consultor en comunicaciones para gobiernos, organismos multilaterales y el sector privado también. Ha trabajado en los últimos 5 gobiernos en Colombia, incluso con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ha sido asesor de la dirección de la Policía Nacional, coordinador de comunicaciones de la cumbre COP16 en Cali, Colombia. Ha sido corresponsal en Estados Unidos desde Washington. Trabajó en Washington también en la arquidiócesis como asesor de comunicaciones, en fin. César tiene un currículum impresionante. eh, Trabajó para la Unidad de las Víctimas, para el Consejo de Bogotá como jefe de prensa, para el Ministerio del Interior también, para la Organización de Estado Americano, OEA, en la sexta cumbre de Américas, fue como editor general de contenidos, para la agencia AFP, también fue corresponsal desde Colombia y desde Ecuador. En fin, tiene un currículum y un bagaje impresionante que nos tiene muy agravado. Y hay que decir una cosa antes de saludarte, querido César, que nos recomendó a César nuestra querida amiga Jacqueline Centeno, que también trabajó, una gran periodista y una gran amiga, que trabajó también con la Policía Nacional de Colombia, y a quien le mandamos un cariñoso saludo y por referirnos a ti. César, desde Bogotá, ¿cómo estás? Muy bienvenidos a Manos Libres en el Pensador.io. Bueno, Mario, muchas gracias. Muy complacido de estar aquí.
contigo, sé del cariño y de la unión de todo lo que te une sentimentalmente a Colombia. Y entonces, pues te doy un gran saludo a ti y a todos los seguidores de Manos Libres. Muy complacido de estar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? A veces dice que no te saludo y es verdad, a veces se me olvida saludarte, pero esta vez te estoy saludando. Muy bien, muchas gracias Mario y también saludar a César. Un honor tener en este programa, este humilde programa, pero con harto contenido. Igual para ti, Miguel, un gran saludo. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Yo hablaba de una estupefacción, una especie de flashback, una cosa como un estrés postraumático. ¿Cómo está el ambiente y el sentir hoy en Colombia, César, en el día a día, en levantarse, en caminar, en acostarse, irse a la casa, transitar por las calles? Mira, Mario, te quiero decir, Mario y Miguel, tú empezaste el programa diciendo, recitando una parte de nuestro himno nacional y vieras la tristeza de darnos cuenta que después de 60 años no ha cesado la horrible noche. Los Mm, colombianos hemos querido pensar que como todo ha evolucionado, estamos evolucionando, y llegó un gobierno de izquierda después de fracasos de muchos gobiernos de derecha, y que iba a ser la gran ilusión, que ya los desfavorecidos iban a tener un nuevo chance con el nuevo presidente, y hoy con lo que acaba de pasar todavía no lo hemos asimilado, ¿no? Estamos estupefactos. Aún quienes no tomamos partido ni somos barras bravas de una parte o de la otra, porque hoy Colombia es la gran polarización, como nunca, ¿sí? Los colombianos nos peleamos iracundos, si es de izquierda a derecha, uno ya con los familiares o con los amigos o con los hermanos, ya no puede hablar de política porque es un tema bastante ario, es bastante duro. Y esta situación nos dejó estupefactos, porque hay varios temas. En el tema del senador Uribe Turbay, ustedes saben, y para aquellos que no, es una persona, es un muchacho que además es amigo mío, es un muchacho que representa el tema de la derecha, del gobierno, que sigue el ala, que sigue el presidente Álvaro Uribe Vélez, del Partido Centro Democrático, nieto de un presidente realmente cuestionado, que como ustedes saben, el presidente Julio César Turbay, que estuvo en Colombia entre el 78 y el 82, pues recientemente algunos avisos desclasificados de Estados Unidos lo señalaron como el primer gran presidente al servicio del narcotráfico en Colombia. Entonces, pues el muchacho no era un gran caudillo como ahora que estamos hablando previamente tanto contigo, Mario, como con Miguel, y tú lo mencionabas. Aquí todas las muertes que hubo, y no solamente en los 70 80, también esa es como nuestro gran sino y nuestro gran tristeza nacional han matado a las personas que nosotros pensamos o nuestros antepasados pensaron que eran los grandes caudillos los que iban a cambiar este país. Sí, Jorge Eliezer Gaitán, te estoy hablando en el año 70, claro, lo mataron, Luis Carlos Galán, por oponerse al narcotráfico. Bueno, tenemos una lista grandísima de personas que iban a ser presidentes y los mataron. Aquí este atentado nos deja perplejos. ¿Por qué? Porque este muchacho no era el gran caudillo, no era el gran político, no iba a ser presidente, ¿sí? Era uno de los precandidatos de la derecha, no era el más opcionado, ha sido una persona pues que siempre ha estado ahí, pero realmente no ha tenido ese gran respaldo popular, no era una persona de respaldo popular. Y lo digo, como te digo, yo lo conozco, he seguido su trayectoria. Él trabajó para la administración de Bogotá desde el distrito y es una persona capaz, capacitado, pues hace parte de la clase favorecida del país, ¿sí? De la sin clase duda. aristócrata, pero no tenía opción, no tenía mayor opción política, ¿no? Ni siquiera dentro del ala de su partido, ¿no? Que le hayan atentado a él, un muchacho, recordando además que es un muchacho que no viene del narcotráfico, como tú mencionabas ahora, de esos carteles de Medellín o de Cali, sobre todo de Antioquia, donde era, no, es un muchacho de Bogotá, no se veía, el asesino o el que hizo el atentado de 15 años de edad. Es
totalmente raro, ¿no? Turbio, es un tema que no entendemos. Yo le decía previamente a Miguel, si ustedes me preguntan qué pasó, hay tantas explicaciones como intereses políticos tengan. Entonces, aquí la explicación es, ¿qué quiere, qué quieres, de qué lado estás? Y yo te doy una Mm. explicación que esté acorde a lo que tú quieras creer, A ¿no? tu forma, claro, a tu forma de pensar. Hay formas de pensar y sobre todo formas de interpretar. Entonces, obviamente, pues el ala derecha que quiere sacar a Petro, porque obviamente el presidente Gustavo Petro está haciendo una revolución, ¿sí? Con muchos errores, con mucha corrupción, con el desánimo de mucha gente que pensaban o pensábamos que iba a ser un proyecto interesante, y ha perdido una oportunidad histórica para cambiar este país, para cambiar el rumbo de este país. Entonces, pues el ala de la derecha y todo ha dicho, no, pues fue el gobierno, el sector de la izquierda, el responsable fue Petro, ahí salió ese atentado, pues porque quería afectar a la derecha. Me parece que es bastante inverosímil, me parece que eso no, pues no es el estilo Primitivo. tampoco, no es el estilo de Petro realmente, o sea, uno lo puede criticar muchas cosas, pero no es el estilo, él, 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 él es un demócrata, ha defendido, a diferencia de los gobiernos pasados, si ustedes recuerdan el anterior presidente, que era de derecha, que era Iván Duque Márquez, castigó aquí la protesta social al punto de que quienes criticaban y quienes salían a manifestar, pues la policía salía, les quitaban los ojos, los volvían ciegos, los desaparecían. O sea, un tema bastante complejo. En este gobierno, Petro ha demostrado que, pues, que el respeto total por la manifestación pública y todo. Entonces, realmente no pareciera que ese atentado viniera de los sectores de izquierda. Ahora, por otro lado, si usted le preguntan a los de la izquierda, dicen, no, es que eso fue una posibilidad, una acción desesperada de la derecha por recuperar. Entonces fue un autoatentado, ¿no? Entonces Claro. fue Álvaro Uribe o su mano, el ala superderecha, diciendo, sacrifiquemos a un peón, con eso recuperamos todo el tablero político y Uf, ganamos la claro. partida. Entonces era como sacrificar un peón o un alfil. Eso también es inverosímil, o sea, tampoco, no está ahí, ¿sí me entiendes? Eso no, es demasiado macabro, pues, para pensar que de uno o de otro lado, ¿sí? Si ustedes me preguntan quién pienso yo, siempre hay un tema que es bastante oscuro, que siempre han estado detrás de, y es un ala de ultraderecha, con muchos vínculos, donde les interesa mantener el statu quo y sobre todo muy ligado a todo el tema de la ganancia del narcotráfico, ¿sí? Hoy Colombia, tristemente, está peor, estamos peor que en los años 70, 80 o 90 en el tema del narcotráfico. Aquí es una narcodemocracia, como alguna vez nos decían en los 70, 80, que nos dolía a los colombianos, no lo admitíamos y decíamos no, o sea, eran funcionarios estadounidenses que nos decían que éramos una narcodemocracia y nosotros se nos arrugaba el corazón y el orgullo, pero realmente sigue siendo el narcotráfico. Tú me preguntas por qué el Cauca, por qué está pasando en el Cauca eso. El Cauca siempre ha sido, si ustedes recuerdan, en la época de las negociaciones del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana Arango entre el 98 y el 2002 y las FARC, ¿sí? Que fue una negociación, siempre las FARC pidieron, lo único que pedían las FARC y eran inamovibles para las FARC era despejar dos municipios, Florida y Pradera, en el Cauca, ¿sí? En el departamento del Cauca. Ustedes recuerdan, y tú que conoces Colombia muy bien, Mario, recuerdas que el Cauca, pues, ¿qué es? Son las montañas, es Sí, el claro. paso del narcotráfico por esas montañas, por esos municipios donde sale toda la droga hacia Buenaventura, que es el principal El puerto por puerto. donde sale la droga en Colombia. Entonces, pues son como puntadas, ¿no? Nadie, en ese momento nadie tiene. Ninguno tenemos una explicación o ninguno tenemos la respuesta de qué está pasando en Colombia, quién hizo, quién cometió ese atentado contra Miguel, que lo que está pasando en el Cauca, pero realmente es como esos dos elementos, ¿no? Un presidente que nos prometió que a los 15 días de estar electo, como el presidente Petro, que ya iba a hacer la paz, que iba a firmar la paz total, y eso no fue. Ya vamos en el último año, este es Paz un año total. electoral, este es un año electoral, nos queda, o sea, ya lo que no hizo Petro ya no se hizo, porque este año ya todo el mundo está es pensando cómo, quién va a sucederlo en un año, ¿sí? En las elecciones. Es toda esa fuerza y esa puja política
por hacerse al poder y por hacerse al control de toda esta economía lícita e ilícita que tristemente mantenemos. Estamos en esta edición de Manos Libres Internacional por un periodismo libre e independiente y siempre al servicio de la democracia, no solamente en Chile, sino que también en todos los países donde nos ven, porque tenemos seguidores en Venezuela, en México, en Argentina, Perú, Colombia también. Eh, bueno, una recomendación a los chilenos. Si vienes a Chile y tienes algún problema, César, como que el tribunal te tuviera que de- decir que tienes que publicar una citación, una posición efectiva, se te perdió un cheque o un remate, algo súper fácil. Mira, yo te voy a dar la clave. www.elpensador.io/lex. Slash es la rayita oblicua. Es mucho más fácil, es mucho más simple, es mucho más barato incluso. www.elpensador.io/lex. Seguimos con César Vogal desde Bogotá para analizar todo lo que está ocurriendo en Colombia, donde no hay explicaciones a esta ola de violencia terrorista nuevamente. Miguel Mendoza con la palabra. Muchas gracias, Mario. César, mira, Colombia lleva más de 60, lo dijiste anteriormente, más de 60 años con el terrorismo. Eh, Primero fueron grupos paramilitares con motivos políticos. Después, en la década de los 70, 80 y 90, ya hubo una combinación del narcotráfico y también en lo paramilitar. Estaban como prácticamente en lo paramilitar se tenía que financiar y obviamente estaba el narco. Entonces, ¿qué piensa que está Colombia y el pueblo colombiano con una gran herida que lleva más de 60 años y no se ha podido cerrar? Sí, sí, es así, o sea, es una situación, por eso te digo que nosotros estamos hoy en día pensando que estamos en la sin salida, ¿sí? Que nosotros somos un estado fallido, como alguna vez se dijo, porque nosotros pensábamos, teníamos la ilusión de que estuviéramos evolucionando, siempre dijimos, tenemos que llegar al fondo, ¿sí? Para, a partir de estar en el fondo, poder surgir, pero tenemos un tema y es que en Colombia nunca hubo una guerra, ¿no? Es lo que dicen los politólogos, es si hubiera una guerra aquí, que con todos los horrores de la guerra, pues se acababa la guerra y resurgíamos. Pero es que aquí lo que siempre hubo fue un conflicto armado interno, un conflicto interno, ¿sí? Entonces, eso es un tema de un conflicto que no permitía, Subyacente. sino permanente, exacto, permanente, permanente. Entonces, y sigue, y el problema grande es que sigue. No hay solución, hemos intentado, por un lado hay cosas inexplicables, como ustedes saben, por ejemplo, Mario, cómo entender que cuando Juan Manuel Santos quiso hacer la paz, que no pudo hacer ningún otro presidente, ni Andrés Pastrana, ni Álvaro Uribe con las FARC, se firmó el acuerdo y él, por refrendarlo ante el pueblo, llamó llamó al pueblo pues para que votaran si estaban de acuerdo con esa firma del acuerdo sin necesidad de hacerlo, no tenía que hacerlo, pero él lo hizo para pasar a la historia como el presidente que hizo la paz, pero además la paz, ese acuerdo lo refrendó el pueblo y perdió, ¿sí? Entonces, ¿qué país no está de acuerdo en que se haga la paz, ¿sí? Y por todo el tema del trabajo que hizo Álvaro Uribe y toda la oposición en ese momento, entonces hay temas que uno dice, o sea, 60 años tratando, 50 años para la época de tratar de superar este conflicto. Cuando logramos hacer el conflicto, la mayoría de los colombianos, o el 50% más uno, el 51%, dijo que no se firmara la paz. Entonces es complejo, ¿sí? Hay situaciones bien complejas. ¿Pero por qué? Por eso lo estamos hablando. Uno de los jefes del actual presidente, el fundador del M-19, siempre hablaba del término sancocho nacional, ¿sí? Que Colombia era un sancocho, que ustedes saben que es un plato típico, donde se le echa de todo, se le echa todas las proteínas, todos los... Y En Chile sería, perdona, en Chile sería una carbonada. Una eso, carbonara. equivalente. Ya Aquí era el todo. sancocho nacional, aquí había de todo. Entonces, el grave problema que tiene Colombia es que tiene unos detonantes muy fuertes. ¿Y cuáles son los detonantes? Pues el narcotráfico, el poder regional. Sí, son temas que eso independiente, eso ya traspasó, como decías Miguel, eso ya traspasó el tema ideológico, ¿sí? Yo recuerdo Claro. cuando cubría para la agencia francesa, cuando se desmovilizaron las FARC, por ejemplo en Buenaventura, íbamos y las personas no podían pasar de un barrio a otro barrio
Eso eran las fronteras invisibles y todas esas matanzas de los jóvenes y todo, porque cada barrio se lo dividían unos los paramilitares, otros las FARC, ¿no? Entonces no podían pasar por ahí, pero todos hacían el negocio. Cuando se desmovilizaron las FARC, siguieron las muertes y todos decíamos, pero ¿por qué? O sea, si ya no las FARC, pues porque las FARC dijeron, o los que estaban allá decían, mire, nosotros ya no nos llamamos FARC, pero a nosotros no nos quitan el negocio, o sea, llámenos como quieran, si quieren llámenos ultraderecha, izquierda, lo que quieran, pero el negocio lo seguimos, ¿sí? O sea, Claro, aquí ese es el tema, ¿no? El tema es, hay un combustible muy grande que es el narcotráfico, porque pues financia todo, ¿sí? Y sigue habiéndolo, y eso es lo que permite que no se acabe el conflicto acá, ¿sí? Ese es un tema que para mí es gravísimo, es un tema que no ha permitido porque la política, ustedes saben que la política está supremamente contaminada, no, no en vano, y yo recordaba hace poco todo lo que decía tanto Miguel Rodríguez Orejuela, el fundador, perdón, Gilberto Rodríguez Orejuela, el fundador del sí, Cartel de Cali, el máximo que murió hace claro. poco, sacó el libro, lo estoy leyendo, y decía que tanto él como Pablo Escobar decían que ellos eran peligrosos, pero que no sabían que ellos se volvieron muy cautos y más peligrosos cuando empezaron a conocer a los políticos, ¿no? O sea, Claro. decía que el Porque verdadero... este libro que saca la mujer, ¿verdad? No, ese fue un libro de él. Hay uno que Ya. saca mujer, que es interesante, y Sí, lo sí, hace sí. otro, pero este se llama Gilberto, contado por Rodríguez Orejuela. Gilberto según Rodríguez Orejuela. Y cuenta Perfecto. el peligro de los políticos colombianos, de la mafia, que decía, esa sí es la mafia. O sea, es como que al final la política, la ideología al servicio de la plata, del dinero. Lo que manda es el dinero, Total. Y es un totalmente. Estamos con transnacional. César Sabogal de Bogotá, analizando y tratando de interpretar lo que está pasando, porque como dice César muy bien, anoté una frase, nadie tiene una explicación. Quiero hacer una pregunta respecto a eso mismo, César. Una de las, claro, el cerebro del ser humano siempre trata de interpretar y de buscar eh, conclusiones respecto a un hecho. Y una de las primeras que se produjo en Colombia fue atribuir estos atentados, porque estamos hablando no solamente de Uribe Turbay el sábado 7 de junio en Modelia, en Bogotá, sino también todo lo que pasó en el Cauca, con más de 8 personas muertas, no sé cuánto irá en este momento, a Mordisco, a este líder de la disidencia de la FARC que se alejó de la FARC, participó en un tiempo en los diálogos de paz, después lo abandonó o fue abandonado por el gobierno a raíz de diversos ataques de ese plan paz total, digamos. Pero yo te tenía esa pregunta planteada, pero tú me dices que tu interpretación va por el lado de la ultraderecha. ¿A qué te refieres con la ultraderecha? ¿Al legado de los castaños, de los paramilitares o algo más empresarial que guerrillero? Mira, siempre aquí se ha hablado, y esos son temas que son difíciles de decir porque nunca hay pruebas, ¿no? La famosa mano negra, ¿sí? La famosa, eh, una alianza que nadie sabe, nadie conoce, pero que termina haciendo unas acciones que no permiten que Colombia salga de una situación u otra. O sea, estoy tratando de responder, pero un poco Sí, sí. diplomáticamente, porque hay sectores que son, que hay sectores oscuros que todavía manejan hechos. Por ejemplo, ¿cómo entender que un señor candidato presidencial de la ultraderecha como Álvaro Gómez Hurtado, ustedes recuerdan que era un señor hijo de Laureano Gómez que representaba todo lo Conservador, conservador. conservador, todo lo conservador y todo, y Álvaro Gómez Hurtado era un también obviamente de pensamiento de ultraderecha y todo, y lo mataron, ¿sí? Después, lo estamos comentando con Miguel, después las FARC, en un hecho inexplicable y rarísimo, se atribuyeron ese hecho, pero realmente todo el mundo o mucha gente piensa que no fueron las FARC. Eso lo hicieron como para tener producto de algún acuerdo que no sabemos qué es, pero pues que sectores, y vamos a decirlo, sectores súper recalcitrantes, algunos del ejército, de la policía, de algunos gremios de la producción, ¿sí? Muy ligados al tema del paramilitarismo, pues que no les interesa como que todo el tema de la estructura del Estado cambie o que cambie de manos, ¿sí? Que cambie de... Mm. Entonces, ese es un tema que se supone que siempre se ha hablado que detrás de, que no es tan sencillo como parece, o sea, uno como analista dice, bueno, ¿y a quién fue el culpable? ¿A quién beneficia esto?
pero sin esto siempre beneficio. como a tres bandas, a cuatro bandas, eso no es tan sencillo como quién, quién se beneficia con el atentado a este líder colombiano que no tenía ningún chance, ¿sí? Es un tema, Y en esa línea, César, esa negra, digamos, como suele suceder, como puede suceder o como suele suceder en otros países, esa mano negra podría no estar en Colombia, podría estar operando desde afuera, porque podría ahora ser. se pidió, Sí, sí, ahora se está sí, pensando en que esto es una operación transnacional y el ministro claro. de Defensa, Pedro Sánchez, está solicitando al FBI que investigue. Entonces, estamos hablando que a lo mejor esa mano negra que tú mencionas con mucha cautela, entendible cautela por lo demás, puede estar, digamos, afuera de las 5 fronteras de Colombia. Mira, yo soy cauteloso, pero por ejemplo el presidente Petro no es cauteloso. Tú lo has escuchado decir que detrás de eso culpó a Marco Rubio Mm. y culpó a un sector de derecha del Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? Especialmente a los líderes que están, pues, cubanos antiizquierda, pero también ese es un tema, pues, que nosotros ya le hemos escuchado al presidente y obviamente, pues, es muy difícil de probar, es muy difícil de saber, y claro, en Washington se mueve el mundo, ¿no? Se maneja el mundo, pero obviamente, pues, es muy complicado decir que es así. Obviamente el presidente Gustavo Petro sí lo cree, se ha dicho, pero también recuerdo que por otro lado también cuando estábamos cerca al presidente Álvaro Uribe y éramos parte de su equipo de gobierno, pues también él decía que había un sector liderado por Gustavo Petro en Miami y en otras partes y en Cuba donde también le estaban haciendo. O sea, siempre, claro, está como el tema del tema internacional. Siempre han dicho que y tú lo sabes muy bien, Sí, que mataron a Jorge Eliezer Gaitán también, la CIA con la participación cuando estaba aquí Fidel. sí, claro, O sí, sea, siempre ha habido como esa mano negra, pero el problema es, bueno, ¿y quién lo demuestra, no? El tema es, claro. Lo mismo, antes de darte el paso, Miguel, lo mismo pasa aquí en Chile después de 6 años del estallido social. La derecha y la ultraderecha siguen asegurando que fue una operación internacional, transnacional para derrocar a Sebastián Piñera. No hay ningún rostro, ni una prueba, ni una denuncia, ni una, nada. Es un deseo de la derecha para deshacerse de las culpas de la derecha. Miguel, por favor, antes que siga yo poniendo tanta barbaridad. pero bien interesante tu análisis. Sí, claro. Sí. Muchas gracias, Mario. Pero antes de hacer la siguiente pregunta, quiero también hacer un consejo. El Pensador.io, la revista digital, para dar más contenido, este contenido de manos libres y otros contenidos dentro de esta revista, eh, también quiere invitarte a ser parte del Pensador.io a través de ser socio del Pensador.io. Abajo va a salir una descripción y también la descripción del YouTube y también de Spotify sobre cómo puedes ser socio. Con 4.000 pesos mensual puedes adquirir y puedes ser parte del Pensador.io. César, mira, el atentado de Miguel Uribe Turbay abre una herida de varios atentados, tú lo nombraste, de candidatos presidenciales en los años 80 y 90. Te voy a nombrar los que tengo, porque aquí lo tuve que investigar porque igual fueron bastantes. Jaime Pardo Leal, el conocido Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, Ramillo. Ujú. Carlos Pizarro León Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, de distintos tipos de todo el espectro político han sido asesinados. Colombia está obviamente volviendo a la época de los años 80 y 90, donde hubo muchos atentados, muchas muertes, no solamente de personas que eran candidatos presidenciales, policías, también en su gran mayoría ciudadanos colombianos. Esta época violenta ha sido bastante negra y parece que está volviendo. ¿Qué piensan los colombianos de esta situación? Tú que lo ves en la calle, que lo ves conversando con tus colegas periodistas o la gente en general. ¿Qué piensan? Porque realmente están volviendo, avanzaron 2 pasos, pero retrocedieron 4 pasos. Entonces, ¿qué es lo que piensa el ciudadano colombiano?
Mira, ahí hay un tema bien interesante que también voy a contradecir un poquito lo que estás diciendo y voy a contradecir lo que yo dije ahora, ¿sí? Por eso te digo que son temas de prisma, así como tú tienes un maravilloso microscopio ahí, Sí. voy a poner otro lente distinto para ver otro tema que no hemos hablado. Y el tema es, ¿hemos retrocedido o estamos avanzando? Esto lo voy a decir además retomando un análisis bien interesante que hace un profesor mío de la Universidad Javeriana, que es bien interesante. Ayer hablaba con él y me decía, mire, ¿cuál es la agenda hoy de país? ¿Sí? ¿Por qué hoy nos estamos matando los colombianos? Antes nos matábamos porque solamente era el tema de las FARC y era el tema político, ¿sí? Derecha, ultraderecha y guerrilla, ¿sí? Hoy, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos, esa revolución hoy en Colombia, por qué está sucediendo? Entonces, hoy la pelea es por las reformas sociales del gobierno, porque Petro quiere hacer unas reformas, el Congreso no lo deja, Petro llama al pueblo en un tema muy populista, en un discurso muy populista, llama al pueblo y entonces invita como a la revolución, pero entonces depende cómo se está mirando hoy ese tema, ¿sí? O sea, no podemos decir tampoco que hoy volvimos a los magnicidios, ¿sí? No, hoy hubo un atentado que hace mucho tiempo no pasaba, ¿sí? Con un dirigente político de baja exposición, ¿sí? Que no era, lo repito, y digo, es mi amigo, es un talentoso muchacho y si se salva y esperamos que se salve, pues se va a disparar y ahora sí va a tener mucha opción y esperamos que se salve pero no, pero a diferencia de antes, no es el gran caudillo por el que Colombia se va a descuadernar como antes, ¿sí? O sea, por eso te estoy diciendo que hoy estoy viendo como dos ángulos. Entonces, ¿ha cambiado Colombia? Sí. ¿Las discusiones hoy son distintas? Sí. ¿Volvió la violencia? Sí. Las FARC, si uno mira el número de atentados, el número de personas en la revolución o en el conflicto, de un lado o de otro, estamos en una porción estamos en una décima parte de lo que teníamos antes, ¿sí? En cuanto a números, atentados, muertes, o sea, también si uno quisiera mirar las cifras y si quisiera mirar el vaso medio lleno, pues podría decir, no, sí, seguimos en la violencia, pero hoy nuestra violencia es distinta. Hoy es un tema más social, hoy es un tema más de reforma, hoy es un tema menos de violencia o sea, las personas no están interesadas en el tema de nos están matando el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel. No, hoy el tema es una violencia más por la justificación o la reivindicación social, ¿sí? Ese es un análisis que te digo también se puede hacer. Por eso aquí estamos jugando como a varios análisis y por eso te decía, dependiendo qué es lo que queremos escuchar, podemos tratar de interpretar los temas, ¿no? Pero ese es un tema que A su gusto, a su a punto, sí, gusto del consumidor. tal cual. Eh, César, estamos con César Sabogal, periodista de larga data, y esperamos que se convierta en nuestro corresponsal en Colombia permanente y nuestro amigo. Sería un Eh, honor. Dijo el otro día el alcalde de Cali que Cali no puede sola, que necesita la intervención del gobierno nacional. Mi pregunta es, ¿el gobierno de Petro, o cualquier gobierno, digamos, Petro está en la presidencia y por eso no habla de él en este minuto, pero tiene la capacidad, la musculatura y o la voluntad de enfrentar a esta mano negra? Sí, él siente y su discurso, y si tú lo sigues, su discurso es que él es el presidente, pero él no es el poder. Y él lo dice, ¿sí? O sea, cuando le dicen, bueno, presidente, ¿y usted por qué si duró 40 años buscando y prometiendo un cambio, usted llega y el cambio no se ha dado? O sea, es un fracaso. Y dice, no, no es un fracaso, es que es un cambio y el cambio no se hace en 3 años o en 4 años, ¿sí? Yo no tengo el poder lo tiene aquí los militares, los empresarios. Yo simplemente trato de administrar, pero trato de administrar con la oposición de todo el mundo, de toda esa derecha que siempre ha mandado en Colombia, ¿sí? Ese es el argumento de él. No quiero decir que Curso yo de él. esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero él, por eso, porque para él es... Mire, ustedes recuerdan que Gustavo Petro siempre fue
el mejor opositor en Colombia. Siempre fue congresista, el mejor senador, fue el que sacó, el que hizo públicos los debates con el paramilitarismo en Colombia, el que sacó, o sea, el tipo era uno de los grandes estadistas y los grandes políticos en Colombia hasta que llegó a la presidencia. Y en la presidencia le pasó lo que siempre le han criticado y es que es un buen opositor, un buen político y es un muy mal administrador y muy mal ejecutivo. ¿Sí? Pero entonces él dice, mire, es que no me han dejado, no me dejan por ningún lado, no puedo hacerlo porque precisamente por toda esa mano negra que él denuncia, ¿no? Los grupos, y obviamente él siempre lo denuncia y por eso él llama al pueblo, por eso ese siempre llamado al pueblo es él se ampara, no me quieren, la clase política no me quiere dejar hacer las reformas que le ayudan al pueblo, pueblo, entonces vamos a la consulta popular, que fue lo que desencadenó todo este ambiente raro, ¿sí? Y por El eso, decretazo. sí, exacto, entonces, y el decreto, y este es un decreto que es una puja permanente, porque además la manera de actuar del presidente, ¿sí? Es un tema, porque además le toca, porque es que tiene el 80% o el 90% de la fuerza productiva de este país o de los ricos de este país en contra, ¿sí? Y de mucha gente en contra. Entonces, él pues se ampara en medidas para tratar él de hacer realidad ese cambio que prometió y que no se ha dado, ¿sí? Entonces es un tema de una puja política interna bravísima, por eso les comenzaba este diálogo diciendo que Colombia hoy está dividido, es que no puedes ni siquiera opinar porque si no inmediatamente pierdes a tus amigos de la infancia, a tus amigos porque es un tema Sí, como claro. cuando uno habla de fútbol o de religión, pero aquí el tema está súper alterado, ¿sí? Es un tema que si no odias a Petro y no eres capaz de hablar en contra, entonces no puedes estar en nuestra reunión porque aquí venimos solamente a hablar mal de Petro, o por el contrario Mal es de adular a Petro, ¿sí? En el otro escenario. Pero si tú eres objetivo, te ven como raro, ¿no? O sea, Sí, claro. si tú Al dices, periodista objetivo, como tú y yo, nos pegan de todos lados, nos pegan de la izquierda, nos pegan de la derecha, y lo único que uno trata de hacer es análisis objetivo, lo más 360 posible, 360 grados posible, pero como no le gustan las barras bravas, te total. apedrean de un lado y otro. Sí, a mí me pasa lo mismo. A mí cuando me dicen, Estamos con César Rogal de periodista, gran periodista colombiano. Miguel, sigamos con este diálogo tan interesante. Sí, está muy, muy, muy bien. Mira, ¿cómo ha afectado este atentado al clima electoral para las próximas elecciones presidenciales del 2026? Y el discurso de los otros candidatos de los partidos, porque realmente puede cambiar la aguja, como dices tú, que Turbay no era el favorito y puede que se convierta en el favorito. Entonces, ¿cómo cambia este atentado? No, no lo digo que para bien para Uribe o Turbay, sino también para la coalición de gobierno o los otros Un partidos nuevo de político. derecha, etcétera. sí, sí, mira, el tema todavía está muy temprano y está o sea, todavía estamos en la réplica de este golpe. Fue un golpe tan duro que todo el mundo, hubo como una pausa electoral, Knockout. como un knockout. Y mira, ahí hay temas, por ejemplo, que la misma ciudadanía ya está asqueada también del tema político. Este señor, eh, Miguel, se debate entre la vida y la muerte en una clínica en Bogotá, está en la UCI, y ya han ido tres o cuatro o cinco candidatos allá a la puerta de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, y salen a hablar con los medios y a arengar contra el presidente. Y la gente ya, pues hay sectores que le gusta, pero hay sectores que dicen, oiga, ya no más, no. Le preguntan, bueno, ¿y qué le dijo? ¿A qué vino? A saludar a Miguel. ¿Y qué le dijo Miguel? No, pues no puede hablar porque está que se... Ah, bueno, entonces ¿a qué viene? A hablar con los Buscando medios, cámara. mojando cámara y eso es lo que pasa. Entonces, todo el mundo está como a la expectativa, no sabemos todavía cómo queda el panorama. El presidente, ¿qué tiene que hacer? Pues tratar de hacer todo el tema para pues la investigación, tratar de ser eficiente, pero aquí obviamente la misma fiscalía, que la fiscal viene de su lado, pero ha tomado distancia y le dijo, mire, yo no quiero que sus organismos como la Dirección de Inteligencia, como la unidad, bueno, varias unidades y todo del gobierno, no quiero que se metan acá porque él les quería meter, tomó distancia y lo separó. O sea, esto ha alborotado a todo el mundo diciendo, espérense, es un tema judicial, no tomen partido porque todo el mundo quiere tomar partido de un lado o de otro,
pero realmente, ¿cómo va a quedar? Nosotros lo que pensábamos y lo que preveíamos era que ya Colombia estaba hastiado de cara a las próximas elecciones, no iba a ganar la ultraderecha, no iba a ganar la izquierda, ¿no? Sino que Colombia iba a ir por el centro, ¿sí? Como diciendo, eh, necesitamos a alguien que quite esta polarización, que ya tenemos que superar esta situación de conflicto, pues conflicto interno además entre los ciudadanos y alguien que nos hable, que sea centrado. Eso era lo que preveíamos que iba a ganar alguien de centro, sin que todavía supiéramos quién, porque todavía todos estamos, no vemos al gran candidato o al gran favorito. Con esto, ¿qué va a pasar? Creo que todavía está muy reciente, o sea, todavía estamos con el knockout, nos estamos parando y estamos en el conteo de los 10 a ver si podemos seguir o no podemos seguir. Pensamos algunos que hay días difíciles que no vamos a poder seguir en esta batalla, pero eso es como lo que yo veo. O sea, perdón no responder, pero yo creo que es Sí. muy temprano para ver qué va a pasar Claro, en el escenario. la herida está caliente, está abierta. Pero todo el mundo está tratando de pescar en río revuelto, ¿no? Obviamente, No, tristemente. sin duda. Terminando ya este programa de Manos Libres de edición internacional, en un Santiago heladísimo, César, heladísimo. Hay que ser valiente para estar aquí con la ventana abierta. Eh, yo te quiero referir a lo siguiente, ya terminando, si es que Miguel después no tiene otra pregunta, por supuesto. Eh, Vicky Dávila, este presentador de televisión, y que algunos la mencionan como posible candidata de sectores más conservadores de la derecha colombiana, ha mencionado que tanto ella como María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático también, partido de Uribe Turbay, y el abogado Abelardo de la Espriella, o de la Espriella, yo creo que es de la Espriella, y incluyendo al expresidente Álvaro Uribe, estarían bajo amenaza de muerte respecto a un plan internacional pagado por 8 millones de dólares. Es por eso que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, está pidiendo a la FBI investigar. Esa es la razón que está pidiendo, es el argumento. ¿Cómo se ve una posible intervención internacional, una injerencia internacional? Muchos hablan de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene otros problemas. En fin, Sí, bueno, la pregunta concreta es cómo se ve una intervención internacional. No, no se ve, ¿no? O sea, ustedes saben que la relación entre Petro y el gobierno Trump es muy nula. mala, muy nula, muy mala. Ustedes saben el famoso trino que ocasionó del presidente Petro a las 3 de la mañana diciendo que no iba a recibir a los indocumentados colombianos que llegaran en aviones de Estados Unidos que tuvieran el trato de delincuentes y que no los aceptaba y eso desencadenó pues que Trump nos mandara una cachetada económica que dijera que todo, o sea, la economía, eso fue durísimo, todo el país se le fue a Petro. Ahora se prevé que ahí va a haber un golpe muy duro para Colombia y es la desertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Se prevé que eso va a ser un golpe muy duro para el gobierno Petro, pero, como tú lo dices muy bien, Estados Unidos no considera hoy a Colombia como prioridad, ¿no? O sea, hoy en el gobierno Biden jugaba más Petro porque podía ayudar con el tema de Hugo Chávez, para una salida de Hugo Chávez, o sea, era bien atractivo para el gobierno Biden tener al presidente Petro ahí, era como una carta que podía jugar a favor de solucionar el tema de Venezuela, ¿sí? Lo sé pues porque era Claro. un tema pues de geopolítica bien interno. Entonces así veían a Gustavo Petro. Hoy no, hoy no hay como no hay lazos, pero tampoco veo que sea el interés pues del gobierno, de la administración del presidente Trump pues de ir más allá, de tumbarlo, de hacerle algún, no creo, o sea, no se deslumbra, no creo que Colombia represente mayor cosa para los Estados Unidos, para su política internacional hoy, ¿no? Entonces no veo. El tema de lo que tú denuncias de Vicky Dávila, de ellos, eh, pues aquí internamente, pues obviamente es un eco internacional importante, pero aquí internamente, según las encuestas y según, no, o sea, se cree que más que es un tema de oportunismo político que realmente sea así, ¿sí? Pues es como lo que he visto en las encuestas y los Perfecto. sondeos. Y los analistas, o sea, ya, si ustedes ven, por ejemplo, a una Ingrid Betancourt, ¿sí? La candidata franco-colombiana que estuvo secuestrada por las FARC. Ella pues también vino
y sacó todo el panorama durísimo y unas denuncias y todo, pero la gente siempre ve a algunas personas, incluida la doctora Ingrid Betancourt, como muy oportunista, como solamente aparece en esos momentos para tratar de ganar. O sea, cada 4 años viene, hace una participación en política, se gana un dinero y se regresa para Europa. Así un poco el tema de Vicky Dávila le han dado muy duro. Si tú escuchaste La Luciérnaga y todos los programas Y de claro, le dan en muy Radio duro Caracol. Sí, claro. porque lo ven pues como muy oportunista. O sea, hay un tema que uno dice, o sea, ya no es el momento como de No, aprovechar pues, los votos, sino un tema como de pensar. Mire que el presidente intentó hacer un tema, pero todo el mundo juega a su juego, obviamente. El presidente tan pronto pasó este atentado, lo que hizo fue llamar a todos los gobiernos, a todos los partidos de oposición, a que llegaran y hicieran como un acuerdo y nadie le aceptó esa invitación. Pero por supuesto, porque el presidente también ha hecho cosas que no han sido tan democráticas, ¿no? Entonces hay un tema que es una puja política sí, bastante compleja. entiendo. Sí, sí, sí. O sea, tratar de sacar provecho político en votos de la sangre derramada del joven Uribe Turbay es una cosa asquerosa. De parte de Betancourt, de Vicky Dávila o de quien sea. Miguel, vamos con la última pregunta Sí, para la liberar última a nuestro pregunta rápidamente. amigo César. Rápidamente, porque hablamos de la parte internacional, ya lo mencionaste, pero más o menos, ¿qué repercusión ha tenido, por ejemplo, la diplomacia entre Estados Unidos y Colombia? Especialmente no solamente con el presidente Trump. Todos sabemos que el secretario de Estado, Marco Rubio, es un personaje, aparte de ser latino, también es un personaje duro. Es prácticamente un poquito menos duro que Trump, pero es bastante duro con sus declaraciones. Y también las respuestas del embajador colombiano en Estados Unidos, que no han sido tampoco tan afortunadas. Esas repercusiones ha llegado eco al presidente Petro o también a la oposición del presidente Petro. Sí. Mira, sí, estuvimos escuchando tanto, pues ambas partes, pero eso ya es como pan de cada día aquí, ¿no? O sea, el tema es, eh, hay una situación, una ruptura. Pero de momento también, por otra parte, y hay que decirlo, la derecha, hay unos líderes económicos que han hecho todo un tema de diplomacia en Washington, o sea, tan pronto pasó lo de Petro, pues un ala muy importante son los empresarios colombianos, todo ese tema ahí mismo y políticos se fueron a Washington y empezaron a decir, mire, no, Petro es un accidente en Colombia, entonces no le paren mucho cuidado que nosotros representamos la institucionalidad. Entonces es un tema como una diplomacia paralela que sí, que está funcionando según los intereses de esos gremios y de esos sectores, ¿sí? Y sí, pues eso yo creo que es un tema más de momento de fauna, de nuestra fauna política, del presidente hacer unas aseveraciones, el embajador pues le toca, él es un poco más centrado, pero pues le toca después de lo que dice Marco Rubio. O sea, ese es un tema bien complejo, pero de momento eso no se ha traducido en sanciones o no se ha traducido en temas tangibles en contra de los ciudadanos. Pero sí se viene algo bien grave, como les digo, que es el tema de la desertificación en la lucha contra las drogas. Colombia mantiene los niveles de producción de cocaína pues súper altos, sigue siendo el responsable o el productor, o seguimos siendo aquí en este país los productores del 90% de la cocaína que consume el mundo. Entonces ese es un tema que pues obviamente nos van a castigar, los principales consumidores del mundo nos van a castigar por ser tan buenos productores de ese producto, la cocaína. Entonces es Y y en un mal momento, en un pésimo momento. un pésimo momento, sí, sí. Entonces, ahora yo quiero, y si ya estamos cerrando, quería contarles que ahora cuando ustedes hacían, Miguel y Mario, como todo el tema de los magnicidios, de lo que hemos sufrido en este país, yo quiero decirles que todos los que ustedes mencionaron, salvo Jorge Eliezer Gaitán, pero todos los que ustedes mencionaron, si bien fue como estudiante de bachillerato, como estudiante de periodismo y ciencia política, o como periodista del Tiempo, o como funcionario de la Presidencia de la República, todos yo estuve en el cementerio eh, ¿Ya? despidiendo a esos grandes líderes de este país. Entonces, cuando pasa
esa cosa como lo que pasó hoy con Miguel Uribe, que es un muchacho joven, y sí, una promesa de este país, uno siente ahí podrán ustedes sentir que yo digo, no valió la pena todo este recorrido, porque lo que uno aspira es estar tratando de contribuir a un país desde el periodismo, desde la ciencia política, desde la comunicación estratégica, como lo haces tú también, Mario, para que Sí. el país, por lo menos para que uno tenga la sensación de que este país avanza y sale adelante. Cuando pasa lo que pasó este sábado, la sensación es retrocedimos, no ha cesado la horrible noche. Esa es la No sensación. ha cesado la horrible noche. Es muy triste, Uf, deprimente. me llegaste a emocionar con tu última frase. No ha cesado Sí. la horrible noche. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Miguel, no sé si tienes palabras de agradecimiento porque ha sido un aporte Sí, impresionante, un porque nos aporte abre grande. muchas luces, nos prende muchas luces y nos abre muchas puertas y nos ilumina muchos caminos respecto a de lo que a nosotros nos llega como información. Bueno, es un país, es un mundo globalizado y las redes sociales están en boga y todo lo demás, pero sigue habiendo ciertos filtros o ciertas barreras o ciertos eh, instrumentos que te impiden ver la realidad interior de los países. Tú nos estás mostrando una realidad interior que dista bastante de lo que nosotros podemos consumir en términos informativos. Por eso es bueno el diálogo, por eso es bueno esto, por eso es bueno conversar de uno a uno, de persona a persona, de colega a colega, como sea, de amigo a amigo, para que cada cual dé su testimonio de lo que realmente es el sentir interno. Miguel, ¿tienes algo más que decir? Sí, no, yo agradecer también a César. A ver, su, su explicación desde lo macro a lo micro y además también su gran labor La objetividad. periodística y la objetividad, sí, porque para acá nosotros lo que estamos haciendo es periodismo para informar y no por trinchera. Aquí la trinchera siempre es la enemiga de la información. Entonces, agradecer tu sinceridad y tu objetividad dentro de este mundo del periodismo que cada vez, a veces con las fake news y toda la información que está en redes sociales, uno hace filtros, pero aún así no llega la información necesaria y objetiva como lo que estás haciendo tú, César. Muchas gracias. Y Miguel, muchas gracias y Y recuerda, antes de despedir el programa, ¿qué vas a decir algo, César, querido? sí, quería con algo que tú tienes muy claro, Mario, pero que siempre los que hemos cubierto conflicto, sabemos si es que en toda guerra y en todo conflicto, la primera víctima es la verdad. Entonces lo que Sí, claro, intentamos es tratar de juntar verdades de todos para tratar de mirar como con un cristal más transparente y más objetivo. sin duda. Pero yo me quiero aprovechar de este programa y tratar de terminar un poquito más alegre o cariñoso, por último, con la licencia de ustedes. Yo les quiero mandar un saludo a mis amigos del colegio. Salimos hace 40 años, vamos a cumplir dentro de poco 40 años de haber egresado del colegio. Un saludo muy cariñoso y afectuoso y lo más cercano posible a mis amigos de cuarto C del Colegio Inglés San José de Antofagasta. Bueno, fue primero C, segundo C, tercero C, salimos en cuarto C. Un abrazo, amigos, los quiero mucho y sé que están pendientes de este programa. Eh, César, muchísimas gracias. Esperamos tenerte, por supuesto, en otras oportunidades en que la situación lo amerite, ¿no es cierto? Gracias, Mario. Un honor estar Tienes dos contigo. amigos más en Chile. Somos los Para lo hermanos. que, Muchas gracias. hermano, para lo que necesites. Muchas Aquí gracias, estamos. señor. Un abrazo, Mario. Un abrazo. Miguel, un abrazo. Un abrazo, que estén bien. Saludos. Cuídense. Chao, chao. Chao.